Bueno, ¿arranco, les parece? Arrancamos. Bueno, cualquier cosa, si hay una pregunta, me avisan. ¿Me avisás, Walter o Marquitos? Sí, sí, yo te aviso. Listo. Bueno, hoy vamos a continuar un poco a partir de algún ejemplo lo que dio Walter hoy en clase, o sea que vamos a dar inicio a lo que es la guía 6 de modelo de estado discreto. Entonces vamos a poner un poco, a ejemplificar un poco el procedimiento que estuvo dando Walter hoy en la teoría. Eh, Entonces, vamos a aplicarlo a la transformación a modelo de estado discreto, vamos a aplicarlo sobre una planta particular, que es la que se muestra ahí en la figura. El problema, dice, la figura ilustra un sistema consistente en dos tanques cilíndricos, que son los que se muestran ahí, de secciones normales A1 y A2. Son dos tanques que están conectados respectivamente. El tanque de sección A1, al tanque de sección A1 ingresa un caudal QDT, que es comandado con una válvula motorizada, que es la que se muestra ahí en gris. Y esa válvula motorizada tiene la característica que su caudal de salida, o sea, controla el caudal de salida en función a una proporción, a una función proporcional a la entrada UDT, ¿no? Con una ganancia proporcional K por UDT. El control UDT que se efectúa sobre la válvula se obtiene de un amplificador de potencia, que acá está indicado en celeste con una ganancia unitaria, conectado a la salida de un conversor digital analógico. O sea, está claro que desde un conversor por ahí muchas veces resulta difícil actuar sobre un sistema electromecánico, entonces se pone en el medio algún tipo de amplificador y el sistema a la entrada, como dice ahí el circuito, está conectada a la entrada, conectada a la salida de un conversor analógico digital, cuya amplitud máxima es de 1 volt. O sea, la salida máxima de este sistema es de 1 volt, el control. La frecuencia de conversión es fija de este retenedor de orden cero, digital analógico, y es de valor 50 Hz. Y se habla de que el error de cuantificación se considera despreciable. Esto tiene que ver, estamos asumiendo, estimo que la cantidad de bits que tiene de representación este rock es suficientemente grande como para no tener en cuenta el efecto de cuantización producto de la discretización, ¿no? Entonces ese un poco es la planta. Sigue el enunciado, dice los tanques están interconectados, como se ven ahí, están interconectados con la resistencia R2, dice mediante un tubo que ofrece una resistencia R2 al flujo Q2, de modo que con la finalidad de simplificar el desarrollo del modelo, habíamos estado hablando la otra vez cuando habló Walter, bueno, que habían distintos modelos hidrodinámicos, pero acá vamos a considerar que el caudal Q2 surge, lo podemos expresar como la diferencia de las alturas X1 menos X2 dividido esta resistencia R2. Análogamente, el drenaje de tanque A1 encuentra una resistencia, fíjense que el tanque A1 tiene una resistencia, tiene un tubo conectado en la parte inferior que ofrece una resistencia R1 y por ende la salida de caudal de ese tubo, sobre ese tubo, va a estar definida como X1 sobre R1. En este sistema se mide la altura de X2, fíjense, también volviendo al circuito, hay una especie de flotante ahí que vamos a medir la altura X2, con un dispositivo cuya constante de tiempo se desprecia frente a las del resto de la planta. Esta es una cuestión que por ahí muchas veces va a ocurrir en algunos problemas, dependiendo de la dinámica de la planta. En este caso, ustedes ya han visto lo que son los sistemas con tanque. Vamos a ver que las resistencias junto con las áreas de los tanques van a definir constantes de tiempo, y si estas constantes de tiempo son de muy baja frecuencia comparada con la de los sensores, podríamos, como hacemos en este caso, despreciar la constante de tiempo del sensor y considerarlo de hecho que es una ganancia, ¿no? De valor 0.01. Entonces, los datos del problema se resumen al final del enunciado, donde tenemos que el área del tanque A1 es de 1 metro cuadrado, el tanque A2 tiene 0.01 metro cuadrado, la resistencia R1 es de 0,5 por 10 a la 3 segundos sobre metro cuadrado, R2 es 10 a la 3 segundos sobre metro cuadrado, y K, que esta es la ganancia de la válvula, es 0.1. ¿No? UDT termina siendo la acción de control de la planta, la salida I de K,
es 0.01 por la altura x2, acuérdense, que es la salida de la planta, y se piden particularmente dos situaciones. El primer punto A se pide que hallemos un modelo de estado discreto que resulte del modelo continuo, o sea que primero vamos a tener que encontrar el modelo continuo del sistema, el modelo continuo con x1 y x2 como variables de estado. O sea, de los distintos mecanismos que dio Walter hoy para encontrar un modelo de estado discreto, vamos a tener que utilizar aquel que conserve las variables del modelo de estado continuo, por ende, eso nos lleva a tener que utilizar la transformación exponencial que vimos hoy. Y finalmente, en el punto B, nos pide que tengamos que hallar la respuesta de las variables de estado del sistema, o sea, x1 y x2, en este caso del sistema discreto, x1 de k y x2 de k, cuando al sistema se le aplica una señal de entrada de forma de escalón. O sea que la señal u de t es un escalón, o si queremos ponerlo en términos de u de k, será un escalón, va a ser un término del tipo z sobre z menos 1 en la transformada z de la señal de entrada. O sea que en esencia vamos a desarrollar los pasos para poder encontrar el modelo de estado discreto con la transformación exponencial y después hallar la respuesta del sistema a una entrada particular. Todo en el campo discreto. Entonces, como bien dijimos, vamos a tener que encontrar un modelo de estados discreto que conserve la variable del modelo continuo, o sea que no nos queda otra que encontrar el modelo de estado continuo. Entonces lo que planteamos ahí, bueno, esto ya a la altura en que nos encontramos de la materia deberíamos ya más o menos dominarlo, pero bueno, lo vemos rápidamente. Este es el circuito equivalente de la parte hidráulica principalmente. Fíjense, en la parte hidráulica el tanque A1 es el que ingresaba con un caudal Q, que era proporcional a la acción de control. Después tenía esta resistencia R1, que era el conducto que tenía abajo del tanque que drenaba el caudal Q1, y tengo esta resistencia hidráulica entre los tanques A1 y A2, de resistencia R2, y finalmente el tanque de altura X2, el tanque de área A2, y sobre el cual yo voy a medir la variable X2. Entonces, voy a plantear las ecuaciones de estado del sistema, que en estas ecuaciones de estado surgen a partir de plantear las condiciones de corriente sobre los nodos. Entonces de ahí yo puedo plantear, como yo sé que la derivada de x1 punto por A es la corriente que ingresa, o mejor dicho, el caudal que va a ingresar en términos de las variables de la planta, sería el caudal que ingresa al tanque de área A1. Bueno, y eso me va a permitir encontrar a partir de las ecuaciones de corriente en este nodo, la primera ecuación de estado, y a partir de las ecuaciones de corriente en el nodo de salida, que sería justo parado sobre la altura de x2, o sobre el tanque de área 2, voy a encontrar la segunda ecuación de estados. Fíjense que en una de las ecuaciones de estado aparece un término que es RE. Ese término RE sería una resistencia paralelo, que si se fijan, esa resistencia paralelo va a surgir cuando yo analizo el nodo de entrada. Fíjense que respecto al nodo de entrada me va a quedar en algún punto el paralelo de estas dos resistencias. O sea que tengo el paralelo de R1 con R2. Entonces, podemos decir que este es mi modelo de estado continuo, ¿no? Que ya hemos también visto que la representación matricial de ese modelo de estado es el que podemos ver acá, donde tenemos la matriz A del modelo continuo, la matriz de entrada B del modelo continuo y la matriz de entrada C de modelo continuo, que acuérdense que dependía únicamente de la altura x2, porque yo voy a medir la altura x2 multiplicada por la ganancia del sensor, que era 0.01. Entonces este es el modelo sobre el cual yo tengo que discretizarlo, con un periodo de 1 sobre 50 Hz, que son 20 milisegundos, y transformarlo en un modelo de estado discreto, conservando como variables de estado x1 y x2, que son las alturas del tanque A1 y A2 respectivamente. Entonces, la primera parte, bueno, ahí planteo lo de la transformación exponencial, que es lo que habíamos visto hoy con Walter. Y repasando un poco, cuando yo planteé mi modelo discreto, finalmente va a quedar representado con esta expresión matricial que tengo acá, x de k más 1 igual a AD por x de k más BD por U de k, y de k es igual a CD por x de k, en donde yo tengo que encontrar estas matrices, que el objetivo es encontrar AD, BD y CD. Fíjense, repasando lo que vimos hoy, que AD era igual a, ¿se acuerdan? La matriz de transición de estado especializada para el periodo de muestreo TS, ¿no? Entonces era E a la A por TS, eso me va a dar una matriz de constante que lógicamente va a depender del periodo de muestreo que uno elija. Entonces AD va a terminar siendo una matriz de constante.
para lo cual yo tengo que encontrar la expresión de E a la AT, ¿no? Que es la que vamos a calcular ahora. Y BD surgía de hacer la integral de E a la AT por B, o E a la A lambda en este caso, para no tener conflicto con los límites de integración, E a la A lambda por B diferencial lambda, la integral entre 0 y TS, ¿no? Eso me daba también otra matriz de constante y ahora va a ser la matriz de entrada correspondiente al modelo de estado discreto. Y finalmente, una cosa que es importante, que lo mencionó Walter, es que como mi sistema continuo y mi sistema discreto mantiene la misma combinación lineal entre las variables del sistema continuo, la salida va a ser la misma combinación lineal que la del sistema discreto, la matriz C del sistema discreto va a ser igual a la matriz C del sistema continuo. Entonces, si yo tengo el periodo de muestreo TS, lo que tengo que calcular ahora es, a partir de la transformada de Laplace, yo voy a encontrar esta matriz que es la matriz de transición de estados, para este problema particular. O sea que lo que voy a obtener es esa matriz que yo llamé phi de t, o que veníamos llamando phi de t, que no es ni más ni menos que E a la AT, y que se obtenía a partir de la transformada inversa de Laplace de la matriz S por I menos A a la menos 1, ¿no? O sea que en definitiva lo que tenemos que calcular es esta matriz y antitransformarla. Entonces, el primer paso es calcular la matriz SI menos A. Si se acuerdan, esta era la matriz A. O sea que me va a quedar S más este término, S más este término, y estos términos cambiados de signo, lo que se ve acá. S más 1 sobre A1RE, menos 1 sobre A1R2, menos 1 sobre A2R2, y S más 1 sobre A1R2. Esa es mi matriz SI menos A. Yo la matriz SI menos A, para encontrar la inversa, bueno, no lo había puesto acá en los pasos, pero tengo que hacer la matriz de los adjuntos y la divido sobre el determinante. El determinante es esta expresión de segundo orden que tengo acá, que acá llamé delta. Entonces, la matriz de adjuntos sería solamente de los términos que están arriba. Entonces, la expresión de SI menos A a la menos 1 es estos términos que tengo acá, ¿no? Entonces, me queda esa matriz cuadrada de 2 por 2. Fíjense que, bueno, para hacerlo un poco más llevadero el problema, lo que vamos a hacer es reemplazarlo numéricamente y la sustitución numérica con los datos del problema, a lo que llegamos es esa matriz que, fíjense, tiene dos polos reales, un polo P1 y un polo P2, que son dos polos reales que están ubicados en el semiplano. Estamos en el campo continuo, hasta acá no hemos pasado al campo discreto. Están ubicados en el semiplano izquierdo, entonces es un sistema estable. Y fíjense también, bueno, ahora después vamos a caer en cuenta de que hay una diferencia significativa entre la dinámica de los polos. Este polo está a mucha más alta frecuencia que este. Tengo un polo de muy baja frecuencia en el sistema. Pero en principio, estas matrices, la matriz SI por A menos A a la menos 1, que es esta matriz que tengo acá, y yo para encontrar, en definitiva, mi objetivo, no quiero perder de vista, era encontrar la matriz phi de t. Entonces, lo que voy a hacer en primer paso, tengo que pasar del campo de la plaza al campo del tiempo para poder encontrar la matriz phi de t. Entonces, lo que aplico de alguna forma para poder transformar mediante tablas es una descomposición en fracciones simples. Esto también ya lo han visto. Entonces, el primer término se descompone en un término que tiene un residuo de 0,0103 y bueno, el polo en P1, y la otra parte del primer término de la matriz tiene 0,9897, es el residuo, y dividido ese más P2, ¿no? Hago lo mismo con el resto de los términos y encuentro todas las expresiones en fracciones parciales. Y bueno, la antitransformada de estas expresiones resulta directa si uno lo machea directamente con lo que tiene en la tabla de Laplace. Entonces la antitransformada se hace por tabla y llegamos en definitiva a esas expresiones que están ahí, que no dejan de ser expresiones exponenciales, ¿no? Donde son funciones de P1 y P2 y función del tiempo, ¿no? Los cuatro elementos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora para encontrar la matriz AB, lo que hemos visto es especializar el tiempo t para el valor particular del periodo de muestreo que teníamos. Entonces, si uno hace eso, esta matriz ahora phi de t se transforma en una matriz de constantes, y esa matriz de constantes no deja de ser
ni más ni menos que la matriz A sub D del modelo discreto con esos coeficientes que tengo ahí. Lógicamente, esta matriz AD va a cambiar en función del valor de TS que yo obtenga. O sea que para una misma planta continua, una misma planta en la que yo partí con el mismo A, yo puedo obtener distintas matrices A sub D en función del periodo de muestreo que yo elija, ¿no? Lógicamente, porque van a mapear, los polos de esa planta van a mapear en el plano Z a distintos lugares en función del valor de TS que yo elija, ¿no? Pero en este caso particular, los polos quedan, los elementos de la matriz son los que se ven ahí. Por el lado de la matriz B sub D, que es la matriz de entrada del sistema discreto, lo que tengo que resolver antes de especializar por TS es esta integral. Entonces primero lo primero que hagan es, primero les aconsejo multiplicar por la matriz B, porque eso nos puede simplificar algunas cuentas. Si la matriz B nos ayuda con algunos ceros, nos simplifican algunas integrales. Entonces, lo primero que se resuelve es la parte interna de la... Se multiplica E a la AT por B. Y eso fíjense que como B era una matriz, era un vector B, vamos para atrás, perdonen, era este vector que estaba acá, automáticamente este elemento que está en 0 me elimina una de las columnas de la matriz, SI menos A. Entonces, de phi de t me elimina una y me queda este vector, columna que tengo acá, multiplicado por K sobre A1. K sobre A1, si ustedes recuerdan, bueno, K era punto 1 y esto era punto... este factor era, no me acuerdo, este era 1 metro cuadrado y este era punto 1, entonces este factor me queda punto 1, entonces cuando lo multiplico por estos elementos que están acá, lo que hago es achicar el valor en punto 1, el valor de los elementos que acompañan a las exponenciales, ¿no? Entonces lo que me queda ahora es ni más ni menos que resolver esta integral. Tengo que integrar los términos, ambos elementos de esa matriz. Los integro y los especializo en los límites de integración entre 0 y TS. Y el resultado de eso voy a obtener mi nueva matriz, o la matriz que surge de esto, la matriz de entrada del sistema discreto, B sub D, ¿no? Entonces finalmente uno va a encontrar un modelo de estado discreto. El modelo de estado discreto resulta en que se muestra acá, donde acá tengo, bueno, el vector de x1 de k más 1 y x2 de k más 1, que son correspondientes a las alturas x1 y x2 de la variable de estado, la matriz A sub D, la matriz B sub D y la matriz C, que es igual a la matriz del modelo continuo. O sea que este sería el mecanismo por el cual uno va a encontraríamos el modelo de estado discreto de este sistema a través de la transformación exponencial. Eso en lo que respecta a la parte A del problema. La parte B del problema era encontrar, ahora yo tengo que encontrar la evolución de las variables x1 y x2 de k cuando yo aplico sobre la entrada un escalón de valor, una entrada u de k, perdón, de forma en escalón. Y como había comentado hoy Walter, bueno, en lugar de resolver el problema en forma iterativa o resolviendo esa integral, esa sumatoria o resolviéndola en forma iterativa, lo que vamos a recurrir es a la transformada z, como vimos hoy, como un mecanismo para hacer un cálculo mucho más rápido. Entonces partimos esto ya lo dimos hoy en teoría, partimos del modelo de estado discreto, que era el que obtuvimos recién. Cuando aplicamos la transformada z, tenemos un término que el término x de k más 1 transforma como z por x de z menos z por x en 0. Y la segunda parte es una transformación lineal directa, que es lo que hemos visto con Walter. Entonces, en este caso particular del problema, bueno, y lo que me queda que mi salida o mi vector x de z va a quedar formado por dos partes, que es lo que vimos hoy, una solución homogénea que depende de las condiciones iniciales del problema, y una solución particular forzada que va a depender de la entrada, ¿no? U de z, particular de la entrada U de z. Y en ambos términos tengo esta matriz que es z por i menos AD a la menos 1, ¿no? Que la voy a tener que calcular. En este caso particular, lo que se me pide como parte del problema es resolverlo para una entrada en escalón, y vamos a considerar que las condiciones iniciales del problema son nulas.
pero esto por la forma particular del problema, yo podría considerar condiciones iniciales distintas de cero y tengo que resolver las dos partes del problema, pero en este caso vamos a asumir que las condiciones iniciales son nulas, con lo cual yo me voy a quedar con la segunda parte de la solución, que es la solución forzada. Entonces, voy a trabajar con esta expresión. Por ende, tengo que calcular esta matriz que hoy les dije, z por i menos ad a la menos 1. Entonces, y lo vamos a llamar phi de z como análogamente a la expresión phi de t que habíamos encontrado en el campo continuo, ¿no? Entonces, z por i menos ad, bueno, ad lo habíamos calculado recién con el método de la transformada exponencial, y bueno, y eso es lo que queda cuando hago zi menos ad. Y acá de vuelta lo que tengo que hacer es la inversa, entonces voy a tener que calcular el determinante de zi menos ad y la matriz adjunta, y hago la adjunta de esa matriz debido al determinante, y es lo que queda ahí, fíjense. Ya está puesto en forma factorizada, con lo cual yo puedo ver de alguna forma cuáles van a ser los polos del sistema. Entonces lo que me queda por hacer es de alguna forma volver ahora al campo, tengo que, perdón, antes tengo que post-multiplicar por BD, entonces lo que hago es post-multiplico por BD y también debido a esa post-multiplicación, ahora mi resultado pasa a ser un vector columna que también tiene elementos en términos de z, una componente, una transferencia como la que se ven ahí, un polinomio, un cociente de polinomios en z para la parte de x1 de z y para la parte de x2 de z como la que se muestran ahí. Fíjense que los polos son los polos que se ven, que calculé en phi de z, ¿no? Se mantiene. Lo que voy a considerar ahora, esto todavía no es la respuesta de x de z, sino que para que termine siendo x de z yo tengo que multiplicar por u de z a esta matriz que tengo acá. Entonces la tengo que considerar el tipo de entrada que tenga. Habíamos dicho que era una entrada en escalón, que en este caso vamos a considerar que es de amplitud 0.1, entonces la transformada z de un escalón 0.1 es 0,1 por z dividido z menos 1. Entonces si hacemos el producto de esa matriz, multiplicamos por esta transformada, lo que obtenemos es, ahora sí, la expresión de x de z. X de z, la que estoy obteniendo ahí, no es ni más ni menos que la transformada z de las variables de estado, ¿no? De la variable x1 de z y x2 de z, que son las que tengo acá. Entonces, los tengo expresados en términos de z, yo lo que tengo que encontrar es la respuesta temporal, entonces tengo que pasar de x de z a x de k, x1 de k y x2 de k. Con lo cual lo que tengo que hacer es hacer la transformada inversa z, ¿no? De este problema. Y la transformada inversa z la vamos a hacer nuevamente también haciendo uso de las tablas en lo posible. Entonces vamos a tener que descomponer esas expresiones que están factorizadas, llevarlas a fracciones parciales. Antes de hacer eso, y para facilitar el cálculo de los residuos, lo que hago es, fíjense que en ambos términos, esta expresión x de z aparece multiplicado por z. Entonces, para facilitar de alguna forma y permitir el cálculo rápido de los residuos, lo que yo hago es, paso esa z dividiendo a x de z o x de z sobre z, con lo cual se me elimina ese término en z, y hago la descomposición en fracciones parciales de esta parte, ¿no? Lógicamente no es lo que yo necesito, pero después lo que hago es, a la descomposición en fracciones de esta parte, la multiplico por z y vuelvo a tener x de z, ¿no? Entonces, realizo ese artilugio, entonces hice la descomposición en fracciones parciales, o sea, calculo los residuos para cada uno de los polos, ¿no? Y después lo que tengo que hacer para encontrar x de z no es ni más ni menos que multiplicar por z a ambos elementos, elemento superior y elemento inferior, que es lo que hago acá abajo, ¿no? Finalmente x de z es lo que se ve es la versión que tengo acá multiplicada por z, tanto arriba como abajo. Entonces, ¿cómo encuentro la expresión temporal de x1 de k y x2 de k? No es ni más ni menos que ir a las tablas y antitransformar cada uno de estos términos, ¿no? Fíjense que en esta parte final yo tengo la transformada de un escalón, o sea que básicamente estos términos cuando antitransforme van a antitransformar como una constante o una función escalón, o sea, a la 1 a la k, este término multiplicado por 1 a la k, y estos van a antitransformar como
como dijo hoy Walter, ahora lo vamos a ver, donde van a antitransformar con términos donde es el polo elevado a la K, ¿no? Por el residuo. ¿Qué es lo que veo acá? Fíjense. Es el residuo que me había quedado acá arriba, por el polo elevado a la K, el otro residuo, por el polo, el otro polo elevado a la K, el polo, cuando hablo del polo son los polos discretos del sistema, y el término en escalón. ¿Sí? Lo que tiene que cumplirse para verificar si esta solución, en principio no hice lío con las, o no metí mal en la mano cuando hice las cuentas, es verificar que para la condición de K igual a 0, esto me tendría que dar 0 en ambos términos, ¿no? X1 de K en K igual a 0 me tendría que dar 0 y X2 de K en K igual a 0 me tendría que dar 0. Y bueno, lo que tengo que hacer es graficar estas funciones, simularlo y graficarlo, ¿no? Yo acá lo que muestro, bueno, ahora lo vamos a ver en el script que hice en Scilab, pero bueno, ahí básicamente lo que se representan, lo que ven en ambos lados son la evolución de X1 de K y X2 de K, o sea, la altura para el tanque 1 y la altura para el tanque 2. Fíjense que, bueno, acá no se alcanza a apreciar, pero lo que está abajo en el eje del tiempo está expresado en segundos, son constantes de tiempo muy lentas, polos muy bajos. Entonces el sistema tiene una constante de tiempo muy lenta. Se necesitan casi 4000 segundos para llegar al régimen permanente. Y fíjense que la altura a la que se llegan son de 5 metros, o sea, tengo 5 metros en los dos tanques, ¿no? Y una cosa que quise también hacer evidente era hacer un zoom, un detalle, para primero verificar. Lo que estoy mostrando acá en rojo es la salida del sistema continuo. O sea, si yo hubiese simulado el mismo escalón para el sistema continuo, tenía la respuesta que veo en rojo. Y el negro es la respuesta del sistema cuando yo lo discreticé. O sea que lo que tengo con una retención, ¿no? Hago una retención de 0 de la salida discreta y lo que tengo es lo que se ve en escaloncito, ¿no? Fíjense que en primer lugar, que la evolución, los polos del sistema y la frecuencia a la que está muestreado el sistema, o sea, es muy rápida la frecuencia de muestreo, o sea, tengo muchas muestras, el sistema está muestreado a una velocidad muy rápida, eso lo puedo apreciar porque, fíjense, acá tengo 0.4 segundos y acá tengo 4000 segundos, o sea, imagínense, esta es la dinámica del sistema con la que, del sistema de la planta y este es el periodo con el que yo estoy discretizando, hay una muy buena relación entre ellas, pero lo que quería dejar en evidencia en primer punto es que la partida de los dos sistemas son distintos. Fíjense que este sistema, el tanque 1 prácticamente, bueno, ambos, si uno superpone las dos salidas de los sistemas, prácticamente va a tener una versión calcada una de la otra, pero los dos, en las condiciones iniciales del problema, o sea, cuando arranca el sistema, no arranca con el mismo comportamiento. Y eso se debe a que si uno mira el sistema desde la altura del tanque 1, prácticamente el tanque 1 es el que actúa como un polo dominante del problema. Entonces, básicamente, mi sistema tiene una evolución casi desde el arranque como un sistema de primer orden. En cambio, el tanque 2, que es el tanque que está después del tanque 1, ya ve la evidencia, por lo menos desde el arranque, en los instantes iniciales, ve el comportamiento de los dos polos, entonces arrancan. ¿Se acuerdan cuando mostraba Walter ayer un sistema que arrancaba asintóticamente al eje temporal? Y esto me está dando por lo pronto que de arranque, en los primeros instantes, el sistema se comporta, se hacen evidente en esta primera instancia los dos polos del sistema. Claramente el polo más rápido se va a extinguir rápidamente y después, si uno después de este tiempo empieza a comparar la evolución de los dos sistemas, prácticamente los dos sistemas se comportan de la misma forma y se comportarían con el polo más bajo del sistema, con el que corresponde lo que les mencionaba hoy, el sistema tenía dos polos, P1 y P2. Este sería el polo dominante del sistema y este es un polo que está, fíjense, está prácticamente, a grosso modo, 100 veces uno del otro, o sea que está 100 veces más abajo el polo P2. Lógicamente, si uno hace esa transformada Z de estos polos, este polo va a mapear más cerca del círculo unitario que este, ¿no? Que son los dos polos que tengo acá, en este sistema, ¿no? Perdón. Este que es
496 es prácticamente ese polo en baja frecuencia, y el otro que es un poquitito, como tengo una frecuencia de muestreo muy alta, casi los dos mapean cerca del círculo unitario, pero no importa. Pero fíjense que este está prácticamente pegado al círculo unitario, lo cual me evidencia un polo de muy baja frecuencia, y este está un poquitito más adentro del círculo unitario, está un poco más en alta frecuencia. Entonces, en principio, lo que estamos viendo es que en el arranque tengo acá se hace evidente la presencia de los dos polos, acá prácticamente no, pero una vez que pasó un transitorio rápido, que es del polo de más alta frecuencia, casi los dos sistemas se comportan como un sistema de primer orden, con el polo dominante. Fíjense que las dos alturas al final del problema tienden a 5 metros, o sea, las dos alturas van a ir a la misma altura, cuestión que me evidencia también, si uno lo quiere relacionar con el problema, lo que me estaría indicando, si las dos van a la misma altura, en los tanques, estos dos tanques van a estar a la misma altura, este caudal va a ser 0, y el caudal en R1 va a tener que ser igual al caudal de entrada para que esto quede en régimen permanente, ¿no? Que eso también lo podemos ver en el circuito equivalente, ¿no? No voy a tener corriente en los capacitores, quiere decir que no voy a tener caudal, entonces Q2 va a ser 0, y si no tengo corriente en este capacitor y no tengo corriente acá, el caudal de entrada va a tener que ser igual a lo que se drena por la resistencia R1. Entonces eso nada más son detalles de color del problema para entender si, bueno, lo que yo estoy obteniendo realmente tiene sentido. No sé si queda alguna pregunta hasta acá, como venimos. Si hay algo, pasamos a las simulaciones. ¿Se Dicen escuchó? que bien, dicen que bien. Dicen que bien. 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 Tomo ese bien. No sé si se ve ahí lo que estoy mostrando de la parte de simulaciones. ¿Se alcanza a ver o amplío un poco más, Marcos? No, está bien, Roger, se ve bien. Bien. Bueno, esto es el script, digamos, de alguna forma lo que intenté resolver acá son las cuentas en forma simbólica, las cuentas que uno haría en papel, hacerlas con el script. Entonces lo que tengo son los parámetros de la planta, del sistema hidráulico. Acá armo las matrices de mi modelo, el modelo continuo, ¿no? Acá está bien el modelo continuo. Acá defino esta matriz SI menos A y calculo la adjunta, el determinante, y hago la inversa de SI menos A. O sea que si yo ejecuto hasta acá, lo que voy a obtener, lo que debería obtener, no lo puse acá. Perdón. Sabía que... Upa. Otra vez me volvió. O está calculando o se me colgó. No podía salir todo bien. Algo no le gustó. Voy a tener que reiniciar el... Perdón, ¿eh? Algo no le gustó. Bueno. No me deja cerrarlo ahora. Kelly. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, si le aplicas un control C ahí, no te para. Está como muerto, ¿eh? No, está muerto, muerto. Bueno, A ver, vamos a ver si... Qué lindo. A ver. No, si bien no podía ser el día. Canté victoria hoy antes de tiempo. Ahí creo que algo hizo. Me está abriendo otro. A ver, vamos de vuelta, perdonen. Ay, 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 ay. No sé qué está haciendo, ¿eh?
Cerrate. Ups. Se me colgó la máquina. No puedo ni activar. No sé si cerrar y porque no quiero cortar la conexión. Pero estoy como muerto. No sé qué hacer. Y si Roger, cerraste el Silab solo, haces control al del y Sí, pero no. cerrás. Sí, decime, Marquito. ¿por qué no te... Fíjate en el inicio, fíjate si no te podés cerrar sesión en Windows, en vez de apagar. Pero tengo que cerrar Ahí, sesión. sí, tendrás que volver Cierro a sesión. conectar. Y sí, pues se Bueno, te cierra todo. bueno, me desconecto un cachito y vuelvo. De Dale. vuelta. Porque no podía hacer de otra forma. ¿Se ve ahí más o menos? Sí. Bueno, ahí lo que estaba Sí, comentando sí, es... sí. Perfecto, bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. Ahí calculé la inversa de la matriz, SI menos A. Lo miro acá, es esta matriz que habíamos calculado acá. La segunda parte, esta parte lo que hace ni más ni menos es agarrar cada elemento de eso y con esta función PFSS hace lo que llaman fracciones parciales. Descompone, lo voy a correr para el primer elemento. O sea, agarró este elemento de esta matriz y me armó dos fracciones. O sea, estas dos fracciones son las que hoy vimos en la solución, ¿no? Lo mismo voy a hacer para este elemento de la matriz, para este elemento de la matriz y para este elemento de la matriz, y esas fracciones parciales las voy a guardar en estas matrices T12, T21 y es lo que se ve ahí, ¿no? Acto seguido lo que hago es empezar a calcular los elementos de la matriz A sub D. Entonces defino mi periodo de muestreo T sub S como 1 sobre 50 y lo que agarro es cada una de estas fracciones parciales, fíjense, va a tener, ¿se acuerdan que estaban descompuestas en dos? Entonces a una le voy a pedir los polos, o sea que me va a determinar el polo P1 y el residuo, que es el numerador de este elemento. Y lo mismo hago con la segunda parte, todo de T11, ¿no? T11 son dos fracciones parciales y para cada una le determino el polo de la primera fracción parcial va a ser P1 y el residuo RC1, y lo mismo, el polo de P2 y el residuo es el residuo 2, y acá armé la función exponencial, donde hago el residuo 1 por la exponencial a la P1 por TS, el residuo 2 por la exponencial de... Es lo que uno haría a mano, lo estaríamos haciendo acá un poco más elegantemente con la computadora. Entonces, si esto no me traiciona, bueno, ahí tengo las matrices. Y para la matriz B sub D, bueno, sí, la vamos a mostrar acá. A ver, A sub D, no sé si la termino definiendo. No, lo hago acá. Si corro esta parte. Ahí tengo la matriz que encontré, que era la matriz A sub D, la llamé A sub DX porque no la quiero, lo quiero cotejar después con lo que hace en una sola instrucción todo esto Silab, pero de alguna forma esta es la matriz A sub D que encontré, los elementos de la matriz A sub D. Para la matriz B sub D ya tengo que elaborar un poquitito más, pero tengo la inversa de SI menos A, la multiplico por B, y me va a dar el resultado en TB, que son los dos elementos de esa matriz. Y sobre TB, yo lo que voy a hacer también, me parece que corrí de más,
TB me va a dar, esta matriz me va a dar de 2 elementos, ¿no? Perdón. 2 elementos, 2 fracciones, y a esto también lo descompongo en fracciones parciales, que es lo que hago acá, en TB1, TB11 y T21, o sea, 1, 1 y 2, 1. Y de esto voy a tener también, tengo 2 fracciones para TB1, 1 y 2 fracciones para TB2, 1, o sea, la descomposición en fracciones parciales. Y hago el mismo procedimiento, pero ahora teniendo en cuenta que lo que estoy resolviendo es una integral, entonces va a aparecer el residuo sobre el polo P1 más exponente P1 por TS más el residuo menos, y esto corresponde cuando evalúo en TS, y esta parte le resto cuando evalúo en 0, ¿no? Entonces ahí calculo B de 11 y B2, 1. Tengo que tener cuidado de que si me queda un escalón, yo no, porque el polo le va a dar en 0, esto va a dar un error, entonces tengo que de antemano saber si, bueno, los polos están en 1 o en 0, no le di tanta inteligencia, pero se le podría dar, identificar dónde está el polo y en función de eso elijo el término indicado. O sea, acá calculé el elemento B de 1, 1 y acá calculé el elemento B 2, 1. Y finalmente lo que les decía, terminé armando mi modelo de estado discreto. Le voy a sacar estos comentarios. Borro esto y armé mi modelo de estado discreto, ¿no? Tengo mi matriz discreta, mi modelo BD discreto y mi modelo CD discreto, que era igual al C de la planta continuo y el D también. Y acá lo que hago es de alguna forma, para ver si realmente las cosas las hice bien, las cuentas las hice bien, está la instrucción que directamente esto lo hace Scilab, lo hace en 2 instrucciones. Primero tengo mi modelo de mi planta continua, la discretizo, y con una función tan simple como discret la planta por el periodo de muestreo, pasándole esos 2 parámetros, va a encontrar en GPD y después yo le hago ABCD de GPD y encuentro las matrices AD. En estas 2 líneas son equivalentes a todas esas cuentas que acabo de hacer. Entonces, si lo corro, lógicamente cuando compare A sub D con ADX tendría que dar lo mismo, pero calculado. Entonces acá tengo AD, que me calcula en Scilab, y esto es hecho a mano, digamos, de alguna forma hecho a mano. Fíjense que los elementos son iguales, y BD otro tanto, ¿no? O sea que de alguna forma, lo que estamos de alguna forma haciendo acá son los procedimientos de cálculo que habíamos hecho en la parte A del problema. En la parte B del problema tengo que hacer la respuesta temporal, entonces vuelvo a calcular el modelo continuo, hago el SZI menos A, ahora lo paso en Z, bueno, acá lo que lo hice es pasándolo con las instrucciones, o sea, podría haber utilizado toda esta parte, si no hago el clear, puedo usar lo que calculé antes, o sea que acá lo hice porque de alguna forma vuelvo a hacer los cálculos, o sea que tengo el modelo discreto, trabajo sobre el modelo discreto porque calcúlense que para calcular la respuesta temporal en el sistema discreto tengo que trabajar con la matriz A discreta y B discreta. Entonces tengo que calcular ZI menos AD en este caso. Y calculo la inversa de ZI menos AD, o sea, voy a calcular la respuesta forzada del sistema. Ahí tendría que tener la matriz Z. Esta es la matriz Z, la inversa de ZI menos A. Es esta matriz que tengo acá. Acuérdense, fíjense los polos y los residuos. O sea, bueno, en este caso lo tengo todo en términos factorizados y voy a tener que aplicar. Bueno, acá lo que me pasó es que cuando quise calcular los residuos con esta función, algo me hizo. No los pude calcular de la misma forma anterior, entonces los hice con creo que lo encontré a partir de un sistema de ecuaciones. Calculé los residuos por otro mecanismo, o sea que lo van a encontrar, en lugar de utilizar esta función para factorizar, no lo pude usar, no me pregunten por qué, bueno, después lo investigo con más detalle. Lo que hice de alguna forma es calcular los residuos a partir de un sistema de ecuaciones, o sea, hice fracciones parciales a la vieja usanza, entonces lo que terminé resolviendo es, acá hago todas las cuentas a la vieja usanza, entonces calculo x1 de z sobre z y armo la solución temporal. No,
tengo que correr esta parte, que es la entrada. Acá estoy calculando los residuos. Estoy haciendo la descomposición en fracciones parciales a manopla. Estoy encontrando los residuos estoy descomponiendo en fracciones parciales x1 de z sobre z. Y acá x2 de z sobre z. O sea, tuve que postmultiplicar, fíjense acá, la inversa de zi menos a por bd por u de z. Acá obtuve x de z y sobre x de z trabajé con estas expresiones que tengo acá. Hice otro tanto para x2 de z sobre z. Y acá tengo las soluciones, los residuos, los números, esto por ahí van a seguir. Y acá tengo acá hice las soluciones en el dominio del tiempo. Encontré las simulaciones, armé las simulaciones para el sistema. Salida modelo continuo, hice el modelo continuo, representé el modelo continuo, las dos variables, lo que estoy calculando son las dos. Armé dos modelos continuos porque en uno puse la salida, la variable x1 y en el otro puse como salida la variable x2. O sea, GP1 es un sistema cuya salida es x1 y GP2 x2. Y después encontré, a partir de estas expresiones que yo tengo acá, de estos residuos, armé la función x1 de k y x2 de k. X1 de k lo calculé con esos residuos acá y la comparé con la salida, con la respuesta al escalón de GPM1, que es el modelo continuo, y acá hice otro tanto para, para la salida de x2, y lo comparo con el modelo continuo con el modelo continuo con salida en la variable x2. Entonces, si yo corro esto, ha hecho todos los cálculos. Así venimos bien. Y acá en la figura 1, lo que vamos a ver es eso que les comentaba. La respuesta en rojo es la respuesta del sistema continuo. Y la respuesta en negro es la respuesta la que yo armé con x1 de k. A partir del cálculo de la antitransformada de x1 de z, ¿no? Lo puse para 20 muestras porque en realidad para llegar a los 4000 segundos que necesitaba necesito 200.000 muestras a 20 milisegundos por muestras y esto créanme que lleva tiempo. Entonces, solamente para ver el detalle, pero si uno lo deja corriendo un tiempo, bueno, esta es la evolución de la otra variable, en las condiciones iniciales, los primeros 40 milisegundos, no sé por qué no lo hizo. Pues me había olvidado de correr algo. A ver si... no, me quedó con 200.000 acá. Bueno, lo que no quería hacer lo hice. No había cambiado acá 200.000 y esto va a estar 10 minutos corriendo. Bueno, pero créanme que lo que va a dar es lo que ustedes vieron. Discúlpenme, pero no sale derecho hoy. X2 de K es la que vi, el zoom que les mostré hoy. Así que no sé si queda alguna pregunta de esta parte. Lo voy a dejar corriendo, en algún momento va a terminar, pero eso se me escapó, se me chispoteó, no lo corregí acá, le puse que corriera. Bueno, en algún momento cuando termine lo muestro, pero si no paso a otro problema, si no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Diego dice que anda, está bien. Bien. Sí, ahí me mandé moco. Vamos bien, me pone Lautaro. Bien. Vamos bien. Buenísimo. Optimismo. Está bien. Si querés paso al problema del retardo. Bueno, dale. Porque el Silab ya automáticamente lo acabo de matar. El de retardo era el 6.5, ¿no?
Bueno. Hay otros problemas, pero ¿querés que pase directamente al 6.5, Walter? Ah, sí, sí, sí. Porque los otros son bastante simples. Igualmente los vamos a dejar subido el 6.2 y el 6.4 Y creo el que 6.4. y el 6.4 están resueltos. Uno es Si todavía encontrar no el los modelo subía, canónico. los acomodo y los subo. Bueno, en uno es encontrar el modelo canónico controlable y observable del sistema discreto a partir de una función transferencia. Eso es bastante directo, así que se los vamos a dejar. Y en el otro es otro ejemplo de una graficadora que está bueno. Es un problema que tiene mayor orden que el que acabo de dar, pero básicamente repite los mismos pasos que el problema de los dos tanques. Lo que pasa es que con un sistema de mayor orden, pero los pasos son lo mismo. No pide una respuesta temporal, solamente pide encontrar el modelo de estado discreto. Pero sería reiterativo con lo que acabo de dar. Así que lo que sí lo que está bueno es pasarnos al problema 6.5, que terminaría de ejemplificar uno de los puntos que dio Walter: cómo hago yo para modelar un sistema discreto, ahora un sistema discreto en el cual tengo la incorporación del retardo, de un retardo que puede estar a la entrada o a la salida de la planta, ¿no? Entonces el problema 6.5 plantea el siguiente modelo de estado. Fíjense que está la representación del modelo de estado que está hecha, en este caso del enunciado, para un modelo de estado continuo. Esta es la matriz de la planta del modelo de estado continuo. Y observen bien que la salida del sistema corresponde a la variable x1 de t, o sea, mi salida del sistema es la variable x1 y es una versión retrasada de la variable x1 de t. Con lo cual ya nos da una evidencia de que el retardo para este caso del problema es un retardo que está ubicado a la salida del sistema. O sea, yo tengo un sistema con matrices A y B, como se muestran acá, tengo mi entrada UDT, mi salida del sistema es la variable x1, pero la variable x1 retrasada un tiempo td, que son esos 0,3 segundos. Y yo lo que tengo que encontrar es un modelo de estado discreto que represente todas las variables del sistema. O sea, que represente mi sistema desde UDT hasta IDT. O sea, con lo cual voy a tener que tener en cuenta las variables de la planta más las variables propias que se incorporan a partir del retardo, que es lo que vimos hoy con Walter. Entonces se desea encontrar el modelo de estado discreto, que resulta de considerar que la entrada proviene de un sistema digital con retención de orden cero. O sea, eso es lo que voy a tener que tener en cuenta cuando haga la discretización de la planta. Y una frecuencia de muestreo de 10 Hz, ¿no? Por otro lado, en la parte B del problema, me hace una representación de otro modelo del sistema. Fíjense que la planta es, si no es similar, podríamos decir que es la misma, porque básicamente tiene la misma matriz A, la misma matriz B y la misma matriz C, con la diferencia que la matriz C, la salida ahora es directamente X1, no tiene retardo. Pero sí el retardo está puesto, fíjense, en la entrada UDT, o sea que correspondería al otro caso que vimos hoy, es la incorporación de un retardo a la entrada. O sea, lo que hago es, en términos de entrada, lo que tengo es mi entrada UDT, la paso por un retardo, tengo un retardo y después tengo mi planta representada en términos de A y B. Y mi salida ahí es directamente la variable de estado X1, como lo muestra la matriz C, ¿no? Y para este caso también me pide hallar un modelo de estado para las dos situaciones, ¿no? Parte A y parte B del problema. O sea que vamos a ir primero con la parte de, vamos a modelar el sistema con el retardo a la salida. Entonces, esta parte va a ser reiterativa con lo que acabo de dar. Yo lo que tengo es un modelo de estado continuo de mi planta, que lo voy a representar acá en estos bloques. Lo traté de hacer lo más gráfico posible. Fíjense que la entrada de este sistema con retardo a la salida, la entrada, hoy lo dijo Walter, la entrada del sistema es la entrada de la planta continua, o la entrada de la planta. La salida de la planta, que yo la marqué como IDP, va a ser la entrada del retardo, o sea que está marcado acá I de planta, tendría que poner un igual acá, pero básicamente coincide con la entrada al sistema retardo, al modelo de retardo, y la salida del modelo de retardo, IR, tendría que poner acá IDP, ¿no? Perdón, es la I del sistema, I del sistema. Acá tendría que poner U y acá I. O sea que U de entrada del sistema es U de la planta, y de salida del sistema es I del retardo. Y después tengo que la I de la planta es igual a la U de retardo, ¿no? En estas condiciones. O sea, lo primero que tengo que encontrar es el modelo de estado discreto para ambos casos, para la planta y para el retardo. La planta, el modelo de estado discreto de la planta y de retardo están dados por las siguientes expresiones.
la x de k más 1 de la planta es igual a a de la planta por x de la planta, más b de la planta por u de la planta, e y de la planta en k es igual a c de la planta por x de la planta en k, y lo mismo para el retardo, voy a tener su representación con matrices a sub r, b sub r y c sub r, ¿no? Todo con el subíndice denota si estamos hablando de planta o de retardo, ¿no? En el caso del modelo discreto de la planta, yo lo que tengo que hacer es el mismo paso que hice hoy, o sea, acá yo podría utilizar puedo encontrar la transferencia de ese sistema y encontrar un modelo canónico, como decía Walter. Lo vamos a hacer con el modelo exponencial, la transformación a través del modelo exponencial, con lo cual voy a conservar las mismas variables de estado de la planta continua en las variables de estado discreta. Entonces lo que voy a hacer es la discretización de la planta. Entonces A sub P, acuérdense que lo obteníamos especializando la matriz de transición de estados en el periodo T, o sea, phi en T, y phi del tiempo lo obtengo como la antitransformada de Laplace de SI menos A a la menos 1. Si escucho ruidos, no sé si hay alguna pregunta. No. ¿Venimos bien? Todo tranquilo. Bien. Entonces, esto es un poco lo que di en el problema anterior. Lo vamos a aplicar a esta planta. Fíjense, esta planta es la matriz A es 0, 1, 0, menos 10. O sea que cuando le haga SI menos A, acá voy a tener un 0, acá voy a tener S más 10, 0 y menos 1. Lo que tengo acá, S más 10, 0 y menos 1. El determinante es S por S más 10. Y si yo hago SI menos A, yo tengo que hacer la matriz de los adjuntos dividido el determinante. El determinante lo denoté con la letra griega delta. Y es esta matriz que me queda acá. Entonces, para encontrar mi phi de t, que es la matriz de transición de estado, no tengo ni más ni menos que hacer la antitransformada de Laplace de esto, ¿no? Phi de t, la antitransformada de Laplace de esa matriz que tengo acá. Fíjense que el primer término es la transformada de un escalón, y este es un término que si lo descompongo en fracciones parciales voy a tener dos componentes, una debida al escalón y otra debida a un polo en menos 10, ¿no? Que es lo que se ve acá. Es la suma de la salida en escalón y una exponencial, ¿no? Y en este caso, este término va a antitransformar en 0 y este término solamente con el término exponencial e a la menos 10t. O sea, estos son muy fácil, muy simple este ejemplo de antitransformar. Y lo que me queda para encontrar mi AP, que era mi matriz AP de la planta, es especializar estas expresiones en t igual a el periodo de la planta. Entonces, automáticamente, ni bien especializo estas funciones con el periodo t, lo que obtengo es una matriz de constantes, ¿no? Que es estas expresiones que se ven acá. La B de la planta, bueno, vuelvo a repetir, estoy repitiendo un poco lo que dije hoy. Hago E a la A lambda por B y después integro esos términos. O sea que lo que hago es E a la A lambda por B. Fíjense que acá de vuelta la existencia de ceros en la matriz B me elimina términos en este producto y me queda prácticamente algo mucho más simple de integrar. Y después hago la integral de estos términos y los especializo, o sea, resuelvo esta integral. Y cuando resuelvo esta integral y lo especializo, los especializo en los límites de la integración. Esto ya es la integral esta, como es una integral definida, ya automáticamente me va a dar un valor, y los valores de esa integral definida terminan siendo los valores de la matriz de entrada de la planta discreta, ¿no? Que son esos elementos que tengo ahí. Entonces ya tengo calculado el A sub P y el B sub P a través de la transformación exponencial. Finalmente el modelo de estado discreto de la planta resulta, y bueno, es lo que tengo ahí, A sub P, B sub P, y la matriz C sub P, que es igual a la C del modelo continuo, eso no cambia. Entonces lo que me queda ahora por representar es el modelo del retardo. Y fíjense lo que decía Walter, el modelo de retardo son todos polos en cero, ¿no? Tantos polos como la relación que tenga entre el tiempo del retardo y el periodo de muestreo. En este caso, habíamos dicho que era el retardo de 0 a 3 segundos y el periodo de muestreo era de 0,1, que eran 10 Hz. Entonces me quedan 3 muestras de retardo, z a la menos 3. Entonces lo que hago básicamente es, z a la menos 3 podría ser representado como una serie en cascadas de términos 1 sobre z, donde a la salida de cada término tengo una variable de estado. Entonces
la salida del último término de z es mi variable x1, la anterior es x2, y así sucesivamente hasta que llego a xn de k más 1, ¿no? Y eso termina derivando en el modelo canónico que hoy encontró Walter. Si yo represento mi modelo, yo sé que mi variable en k más 1 es igual, x1 en k más 1 es igual a x2 de k, x2 de k más 1 es igual a x3 de k, hasta que llego a que xn en k más 1, que es esta que tengo acá, es igual a xr de k, o sea, a udr, perdón, de la entrada del retardo, y mi salida ir, que acá tendría que decir ir, es igual a x1 de k. Entonces, si eso lo llevo a la forma matricial, era lo que había dicho Walter hoy, llego al modelo canónico controlable, donde tengo 1 en la diagonal, por encima de la diagonal principal. Todos los coeficientes de abajo son 0 porque estoy transformando todos sistemas con polos en 0. Mi matriz de entrada es ceros y el último término es 1. Y acá van los términos de la transferencia, o sea, del numerador que es 1 y después todos seguidos de 0. O sea que este es mi modelo canónico controlable del retardo, ¿no? Entonces ahora tengo que combinar el modelo que encontré de la planta con el modelo del retardo, ¿no? Los tengo que combinar teniendo en cuenta ahora que mi retardo está a la salida, ¿no? Entonces, como mi retardo está a la salida, mi entrada del sistema es la entrada de la planta, mi salida de la planta se convierte en la entrada al retardo y mi salida del sistema es igual a la salida del retardo. Entonces esas son las sustituciones que tengo que tener presente. Entonces las aplico. La x de la planta era a de la planta por x de la planta más b de la planta por u, que es la entrada del sistema, sería u de la planta, que es la entrada del sistema. Y x del retardo era a del retardo por x del retardo, más b del retardo sería por u del retardo, pero u del retardo es i de la planta, y i de la planta es c de la planta por x de la planta, ¿no? Y la i del sistema es igual a la i del retardo, que es c del retardo por x del retardo. Entonces, yo ahora armo todo esto en una sola función matricial, que es lo que vimos con Walter hoy, donde agrupo en mi vector todas las componentes de la planta y todas las componentes del retardo, o sea que me van a quedar, fíjense que amplía el orden del sistema, la incorporación del retardo, que en este caso mi sistema era de 2×2 y se le agregan 3 variables del retardo, o sea que me queda un sistema de 5×5, o sea, un sistema de quinto orden. O sea, al sistema de segundo orden de la planta se le incorporaron las 3 variables de estado, producto de tener un sistema con z a la menos 3, o sea, 3 muestras de retardo, ¿no? Entonces me va a quedar en la función, la matriz, digamos, de este sistema compuesto, me va a quedar con la matriz A sub P, 0, BCR, C sub P y A sub R. Bueno, esto de alguna forma, si yo lo ejecuto, fíjense, A sub P por XP, 0 por XR, y resuelve esta parte de la ecuación, donde veo que solamente hay dependencia con los elementos XP. Y tengo B sub P por U, que es este término que tengo acá, y esto resuelve a xp de k más 1, y lo mismo voy a obtener para la otra parte de la solución. Fíjense que tengo b sub r por c sub p por x de p, que es este término que tengo acá, y después tengo también, perdón, y a sub r por x de r, que es lo que tengo acá, ¿no? Y después tengo 0, bueno, en la última parte sería 0 por u de k, que no depende, esta ecuación no depende de u de k, ¿no? Y finalmente en I de K tengo CR por XR, ¿no? Que es lo que tengo representado acá. O sea que tengo mi forma matricial de mi sistema compuesto, donde tengo las variables de la planta más la variable del retardo. Tengo todas las variables del sistema comprendidas entre U de K y I de K. Cuando yo eso lo especializo por los datos que ya había encontrado, voy a encontrar esta matriz que tengo acá. Fíjense que acá en esta parte, yo no hice las liñitas acá, estuve flojo, pero acá tengo la parte de la A sub P de la planta, acá tengo la A sub R del retardo, esta matriz de 0. Si miro para atrás, A sub R, A sub P, 0, y acá tengo B sub R por C sub P, que es esta matriz que tengo acá, ¿no? Acá tengo B sub P y 0, o sea que acá tengo B sub P y 0. Y acá tengo lo mismo, tengo ceros, y después tengo C sub R, que era 1, 0, 0, ¿no?
1, 0, 0. Y lo tengo bien desglosado entre variables de la planta y variables de retardo. O sea que me queda un sistema de quinto orden, ¿no? Esta sería la representación de mi sistema cuando el retardo está ubicado a la salida del sistema. Ahora lo que vamos a resolver en la otra parte, la parte B, es qué pasaría si ahora ese mismo retardo yo lo ubico a la entrada del sistema. Y lo que de alguna forma tengo que tener en cuenta ahora es la nueva vinculación que aparece. Ahora, hoy lo que comentaba Walter, la entrada de la planta va a ser la entrada del retardo, la salida del retardo va a ser igual a la entrada de la planta, y sub R va a ser igual a la entrada de la planta, y la salida de la planta va a ser la salida del sistema. Entonces, teniendo en cuenta esas relaciones, yo llego a este otro set de ecuaciones, donde si yo hago los mismos pasos que hice anteriormente, no los repito, encuentro esta otra matrices de un sistema compuesto, ¿no? Y si especializo por las matrices que encontré, el sistema resulta. Es distinto el sistema porque lógicamente estoy representando uno con retardo a la entrada y otro a la entrada, pero el sistema sigue siendo de quinto orden. No sé si eso, hasta acá tengo eso y después hice un script también que vamos a ver si queda tiempo para verlo. Bueno, ahí terminó después de 6 meses, para que me creyeran, después de 6 meses de cálculo hizo el Polo las 200.000 muestras que le pedí del problema de los tanques. Fíjense que hizo una convergencia a 5 metros, ¿no? 4.000 segundos, o sea que bueno, le pegué un lindo... Si ahora se cuelga, tiene por qué, tiene justificado. No sé si hay preguntas, paso a mostrar el script que armé. Si quedó alguna pregunta de eso. No, ¿Vamos bien? vamos bien. Vamos bien. Bueno. La primera parte no sé si vale la pena repetir porque es lo mismo que hice antes, ¿no? Si ustedes lo miran desde acá hasta acá, es lo mismo. O sea, toda esta primera parte no hace ni más ni menos que encontrar las matrices de la planta por el método de la transformación. Inclusive ustedes podrían omitirlo y hacerlo ya directamente, pero pasa como ejercicio para reforzar. Lo dejé con el método, pero ahí va haciendo todas las cuentas y llego, fíjense, la matriz que calculo con las operaciones que hace Scilab y la matriz que encuentro a pedal son las mismas, ¿no? Y lo mismo en la matriz de entrada. Pero básicamente esto repite todo el procedimiento que vimos acá no hay nada nuevo. Lo que hice acá, de alguna forma, es encontrar el modelo de estados del retardo. Entonces, lo que armé es, primero acá guardé antes en una variable n el orden de la planta, pues lo voy a necesitar. Y acá encuentro la matriz del retardo. Tengo 0,3 segundos. Lo que hice acá es encontrar una relación ND, me relaciona, lo que hice es un redondeo hacia arriba, ¿no? Hago el cociente entre TD y el periodo de muestreo, y bueno, redondeo hacia el entero superior, ¿no? Y después armé la matriz A sub R, que fíjense que tenía esa forma particular del modelo canónico controlable, que tenía unos por la diagonal, por encima de la diagonal principal, y eso es lo que trata de hacer esta parte del problema, con cierta, llamémosla inteligencia, armé toda una matriz de cero y después le fui ubicando los unos estratégicamente en A sub R, donde tienen que estar en la diagonal de la matriz principal. La matriz B sub R armé con ND también una matriz columna de ceros y después le fui poniendo el 1 en el último elemento. Y en C sub R hice una matriz fila de ceros y le puse al primer elemento 1. Entonces quise darle cierta inteligencia porque estaba aburrido. Entonces, si uno lo mira A sub R, así, vamos, A sub R, es esa matriz, B sub R y C sub R, no hay mucha ciencia. Lo único que tiene, si se quiere, esto de automatizado, podría haberlo escrito directamente, que si yo acá pongo otro periodo, esto me calcula el modelo de estado de retardo
para cualquier otro periodo, otra relación. Pongo quinto orden y esto automáticamente lo hace, pero bueno, no hay mucha ciencia ahí. Acá lo que armé ya es el modelo de estado completo. Entonces sí, ahí puse la matriz, fíjense, en la matriz A sub P puse en la parte superior de esa matriz va la matriz A sub P, después van ceros, que son, estas son las dimensiones, por eso guardé en N y ND las dimensiones de las matrices, ceros que va a tener de N por ND, en la parte inferior y izquierda de la matriz tengo B sub R por C sub P, y después a la derecha en la parte inferior tengo A sub R. En B sub T tengo B sub P y después tengo abajo todos ceros, ND ceros, ¿no? Y en C sub T tengo ceros todo en la primera parte de N y después tengo el vector C sub R. Entonces eso es el modelo de la planta si tuviera el retardo ubicado a la salida, ¿no? Que es lo que tengo acá. A sub T, B sub T y C sub T. El modelo de estado para la parte B, como si el retardo estuviera a la entrada, no hace ni más ni menos que trabajar con las mismas matrices, o sea que no tengo que volver a calcular nada, sino que tengo que reasignar bien ahora los A sub P y los C sub R, trabajar con las relaciones. Entonces esta parte ya directamente calcula el otro modelo, ¿no? Este es el modelo de la parte B, ¿no? Calculo la matriz A sub T, que es la matriz que ya estamos de vuelta componiendo un sistema con las variables de la planta más la del retardo, B sub T y C sub T, ¿no? El sistema total. O sea que bueno, este script también les va a quedar a ustedes para, si quieren chequear las cuentas o ir familiarizándose con las operaciones, pero no hace ni más ni menos que repetir un poco lo que presentamos en las filminas. No sé si yo fui muy rápido o si queda alguna pregunta. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Pulgares para arriba, bien, bien. Genial. Bueno, un genial me emociona, ¿eh? Ya me superó. Estoy preparado para un bien, pero un genial ya me emociona. Bueno, porque son 7:30 el viernes, Claro, ¿viste? exactamente. Yo estoy un lunes a la. Terminaste, perfecto. Claro, Perfecto. terminé 7:34. Yo creo que genial viene por eso, me parece. Si fuera 8:30, no sé si respecto a la misma pregunta. Pero bueno, si no quedaron preguntas, Walter, yo creo que. No sé si Marquito, ¿querés agregar algo vos, Walter, también? Por mí bien. No hay mucha. No sé qué querés, cómo querés que continuemos, Walter. No, seguimos el martes. El martes vamos a empezar con la alimentación de estado, así que el martes Bien. va a ser, calculo todo teoría, así que vamos. Bueno. Esperemos tener, igual de todas formas te voy a mandar el script, Bien. la clase por las dudas, y no tenemos. Sí, el plan B. Yo aprovecho, si querés, hago un comentario ahí respecto a los laboratorios. ¿Puede ser, Walter? Sí. Tenemos disculpen las demoras, bueno, nos demoramos y no quisimos tampoco adelantar como estábamos ahora post parcial, ya habiendo pasado el parcial, consideramos que por ahí tienen un poco más de tiempo, entonces les vamos a pasar las correcciones del informe. Yo voy a terminar de armar las últimas correcciones que armamos con Marquito y con Jorge, y les voy a pasar algunos informes para que les van a llegar por mail las correcciones del primer informe que armaron, el sistema del ejercicio que habíamos visto con el girador de fase. En algunos casos van a encontrar que hay que hacer algunos cambios o agregar algunas cosas, y están abiertos también el foro, las consultas que nos quieren hacer. Yo había estimado, Walter, bueno, voy a ver si se lo subo mañana. ¿Qué digo? ¿Darle una semana o 7 días, 8 días, 10 días? Sí. Para entrega No, de. ni menos, porque ¿Cómo? el tema es que vamos a tener que empezar a trabajar con el otro práctico, así que cuanto más estiremos esto, peor. O sea, ahora No, sí, son cambios, o sea que son bastante. Están bastante, o sea, les damos una semana para que entreguen los cambios, y
Listo. Vayan directamente al grano con lo que les dimos, para que no tengan que hacerlo a las apuradas, pero fíjense y principalmente si hay algunas cuestiones que hicimos algunos comentarios y no están claros, nos preguntan, pero un poco la idea es esa, voy a tratar de antes del lunes dejarle los cambios, bueno, y a partir de que ustedes reciban el mail con las notificaciones, tienen una semana como para poder entregarnos ya la versión definitiva de los informes. Bueno, era eso nada más que quería aclarar. Listo. Bueno. Por mi parte. ¿Qué era esa pregunta especial? No era que había una pregunta más. O sea, no teníamos la pregunta del millón. El tema era que en la última pregunta, si se le acababa el tiempo, o sea, vamos a poner, si ustedes estaban contestando una pregunta y se terminaban los 30 minutos, le daba tiempo para contestar esa pregunta. O sea, a partir del momento que se cumplía el tiempo, le daba 2 minutos para cerrar esa pregunta y mandar el cuestionario completo. O sea, no era que había una pregunta que tenían 2 minutos para contestar. No. Era que en la última pregunta que ustedes estaban respondiendo, si se le acababa el tiempo, se cortaba y le daba 2 minutos para que cerraran el cuestionario. Esa era la cuestión. Veo que Para la próxima podemos poner la pregunta sorpresa. Pensé que era una. Contesta estas preguntas, el bonus track. Se anula Venía de todo lo Yapa. anterior, ¿viste? El bonus track. No. Si te responde mal, todo lo demás queda anulado. Se borrará en 5